Una vez que tienes creados los archivos de visualización de Autodesk Recap, miguelrecortado.rcp y el archivo de puntos .pts para crear nuestro MDP, arrancamos el programa Protopo y le echamos un ojo a lo que tenemos. En la ventana principal de Protopo vemos los archivos que hay en nuestra carpeta de trabajo y también podemos abrir el explorador de Windows para verlos, comprobando los ficheros que tenemos hasta ahora, después de haber recortado la nube de puntos LIDAR en Autodesk Recap. Aquí podemos ver nuestro fichero de puntos PTS, que hemos generado en Autodesk Recap, y los puntos que hay dentro, con su posición en X y Z y su color en RGB, que es como está dispuesto este formato. Vinculemos nuestro fichero miguel.rcp completo, sin recortar, en un dibujo nuevo, lo cual haremos pinchando con doble clic sobre él. Como vemos, se carga en el dibujo y se posiciona en su lugar. Y como ya he explicado en algunos vídeos, si no sabes la resolución de tu escaneo, puedes saberlo acercándote a una zona del fichero de visualización de Autodesk Recap que tienes cargado y simplemente dibujar una línea o medir la distancia entre dos puntos que te definan esa resolución. Como vemos aquí, la distancia entre puntos es de más o menos 0,05 metros, 5 centímetros, que será el tamaño o intervalo entre las celdas que se crearán al hacer el modelo digital de Protopo, MDP. Ahora podemos descargar el fichero de visualización completo de Autodesk Recap del dibujo que tenemos abierto y cargar el fichero miguelrecortado.rcp que preparamos en el anterior vídeo para trabajar, pulsando con doble clic sobre él. Aquí lo vemos con solo la zona donde está nuestra parcela a levantar y con algunos huecos de los elementos que hemos borrado. He puesto la elevación del dibujo de AutoCAD en 500 metros para que todas las polilíneas 2D que haga se queden por encima del terreno, que tiene una cota máxima de más o menos 484 metros, y así se verán siempre. Para no alargar la demo, ya he dibujado la linde y el camino lateral de la parcela, con una polilínea 2D por encima de estos pivotes existentes y con las indicaciones tanto de catastro como del dueño de la finca. Me voy a crear una nueva capa llamada límites para dibujar lo que va a definir el límite de mi trabajo. Ahora crearé una polilínea 2D cerrada en esta nueva capa que me va a definir ese trabajo dibujando el contorno de lo que será mi triangulación y curvado posterior. Normalmente se crea por fuera de la linde para poder hacerte una idea de cómo es la parte exterior de la finca levantada. Ahora parecería que ya lo tenemos todo preparado para hacer la triangulación y el curvado, así que hagamos una primera aproximación para ver qué es lo que sale. Lo primero es crear el MDP, modelo digital de Protopo, con el fichero miguelrecortado.pts que hicimos en el vídeo anterior. Para lo cual abrimos el programa de LAN-DTM y desde el menú MDP y LIDAR pinchamos en la opción de importar fichero ASCII.xz.pts y seleccionamos el archivo miguelrecortado.pts, surgiéndonos el cuadro de diálogo de configuración del MDP, que como ya hemos calculado al principio del vídeo tiene un intervalo entre celdas en X e Y de 5 centímetros y sabemos que la distancia máxima de búsqueda es 10 veces este valor, o sea, medio metro. Ponemos el uso correcto, que es el 28, y los demás parámetros los dejamos como están. Ahora solo nos queda ponerle un nombre a nuestro MDP, que será cargado en memoria automáticamente. Se crea el MDP rápidamente y ya podemos ir a echarle un ojo al curvado. Usamos la opción desde el menú MDP y LIDAR, crear MDT y curvado del MDP. Vamos a poner un intervalo entre puntos de medio metro para crear la malla de puntos, de la que obtendremos la triangulación y el curvado, y una equidistancia entre curvas de medio metro. Aceptamos y aquí vemos el curvado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues simplemente que tenemos mucha vegetación baja y media, la cual ya te adelanto que no existe ningún programa que te la pueda quitar, por lo menos en este caso que es súper abundante. Si ponemos las curvas de nivel cada 10 centímetros todavía se ve mejor, o peor, según miremos. Pues este es uno de los grandes problemas que tiene hacer un levantamiento topográfico con una nube de puntos LIDAR, que mientras si lo haces con estación total solo tomas los puntos del terreno que necesitas, si lo haces con un dron te van a salir todos los puntos que jamás cogerías,
como son los de los arbustos, piedras, elementos del terreno, etc. Así que si no existe ningún programa que resuelva este problema y necesitas el terreno a una escala muy grande, tipo 1:200 o 1:100, entonces es cuando necesitas Protopo, que es el único que te lo va a resolver. Tienes dos opciones. En la primera bastará con que pongas uno a uno los puntos que realmente tomarías en campo con estación, lo que con Protopo es muy sencillo, porque tienes una opción que te va dibujando el punto más bajo que hay en un radio desde el cursor, que es lo que quieres. Grabemos este archivo de triangulación y curvado para compararlo después con la solución que obtengamos. Lo voy a grabar como miguelencrudo.mdt. Ahora selecciono la opción del visor del MDP en el menú que surge desde la barra de herramientas de pProtopo, en el icono de la nube de puntos. Aquí tengo el cuadro de diálogo que ya hemos visto en otros vídeos y que nos da las cotas del punto donde está el cursor, del punto más bajo y del punto más alto, que hay en un radio seleccionado desde el cursor. Con el botón Configurar dibujo le voy a indicar que quiero que cuando pinche en el dibujo me cree un p-punto en el punto más bajo que hay en el radio elegido y que empiece por el número 1. Ahora pincho en el botón de Configurar visor y voy a indicarle al programa que cuando vaya moviendo el cursor me dibuje un recuadro con la distancia máxima de búsqueda del MDP, que es medio metro, y que también me dibuje el recuadro donde deseo buscar el punto más bajo, en este caso con el radio de 1 metro. O sea que cuando vaya moviendo el cursor, el visor me va a ir mostrando una crucecita en rojo con la posición del punto más bajo que hay en un radio de 2 metros cuadrados. Si ahora pulso en el botón dibujar y me acerco al terreno, veré un recuadro en cian, dentro del cual sé que el punto más bajo es la crucecita que aparece en rojo. Y simplemente pinchando se me creará un p-punto en esa crucecita. Y así podría ir creando p-puntos que sé que son el más bajo y por lo tanto es el terreno. Pero si quieres asegurarte que en ese radio el punto más bajo es el que te indica el visor, yo pulso en el botón de perfil. Y así me surge la ventana de perfiles transversales dinámicos, que configuro para que me cree un PK cada 10 centímetros, con un tamaño a derecha e izquierda de 1 metro, y una longitud del eje de 2 metros, lo que cubriría los 2 metros cuadrados que tiene el recuadro del punto más bajo en el visor. Con esto, si pongo el ángulo de los transversales más o menos a 180 grados, me surgen en el visor dos líneas en amarillo que me indican la dirección y el tamaño de los transversales y otras dos líneas en cian perpendiculares a las anteriores y me indican la dirección y el tamaño del eje longitudinal. En los transversales dibujados en el gráfico, yo sé que el punto donde está el cursor es la intersección de la línea amarilla del transversal central con la línea blanca que marca el eje, y puedo cambiar la perspectiva para visualizar mejor el terreno. Ahora puedo seguir poniendo puntos sobre el terreno observando los perfiles transversales dinámicos que se van creando y comprobando que, efectivamente, se va eligiendo el punto más bajo. Esto es de mucha ayuda, sobre todo si pasas por encima de una zona donde la vegetación media es tan grande que cubre más de 2 metros cuadrados, no siendo el punto más bajo perteneciente al terreno, sino a la vegetación. Y así decides correctamente cuál es válido y cuál no, o sea, cuál pertenece al terreno y cuál no. Y ahora, para dibujar los puntos sobre el terreno, tienes otra grandísima ventaja de los perfiles transversales dinámicos, y es que puedes quitar el fichero de nube de puntos y cargar en el dibujo solo la ortofoto del trabajo. Y así podrás ir dibujando los puntos sobre el terreno de una forma más clara que con la nube de puntos cargada. Pulsamos en el botón dibujar y vamos dibujando puntos sobre toda la zona del trabajo, echándole un ojo siempre a los perfiles transversales para comprobar que el punto que estoy creando siempre pertenece al terreno, lo cual pasará siempre que veas en la ventana gráfica de los perfiles transversales dinámicos que existe zona de terreno en algún sitio del área que ocupan estos perfiles en el gráfico.
Y si lo que quieres es ver los puntos más claramente mientras estás dibujando, cancelamos la orden de dibujar pulsando la tecla escape y podemos cambiar la visualización de AutoCAD en modo Wireframe 2D, desactivando la capa nube de puntos para que no moleste. Y seguimos dibujando los P-puntos en AutoCAD de una forma más clara. Y esto se puede hacer gracias a que vas viendo los perfiles transversales dinámicos que te indican si realmente está cogiendo un punto de terreno o no. Y poco a poco vas pasando por toda la finca creando puntos como si los hubieras tomado en campo con una estación total. Cuando creas que has acabado, también podemos quitar la ortofoto de debajo y ver los posibles huecos que quedan para rellenarlos si es necesario dibujando más puntos. Y con esto ya tendríamos creado nuestro levantamiento topográfico de la finca, sabiendo que ahora sí los puntos que van a entrar en la triangulación y curvado final serán realmente pertenecientes al terreno. Cancelamos la orden de dibujar. Cerramos la ventana gráfica de perfiles transversales dinámicos y el visor. Y a mí me gusta, antes del siguiente paso, poner el fichero de visualización de Autodesk Recap y echarle un ojo en 3D para comprobar que los puntos dibujados están efectivamente sobre el terreno. Abrimos el programa LandDTM y cargamos los puntos que hay en el dibujo, que están en la capa P.MDT. Y aquí vemos todos los puntos que hemos dibujado sobre el terreno. Ahora genero la triangulación y el curvado, comprobando la distancia máxima de búsqueda de la triangulación pinchando en 2 puntos del dibujo. Y vemos que más o menos son 10 metros. Configuro la equidistancia de las curvas de nivel cada 10 centímetros y creo la triangulación y el curvado. Vemos que ahora sí que se parece al terreno, ya que nos hemos evitado todos los arbustos que hay. Abrimos el primer fichero que hicimos con la nube de puntos en crudo y una malla de medio metro, y los cotejamos comprobando las diferencias enormes entre uno y otro, y que evidentemente el que está correcto es el último. Simplemente vemos que hay algún problema con los caminos que rodean la finca y que resolveremos en el último vídeo, donde explicaremos cómo situar líneas de rotura sobre nuestra nube de puntos. Cerramos el fichero miguelencrudo.mdt y grabamos el nuevo como miguel1.mdt, que era nuestro objetivo en este vídeo. Dibujamos las curvas de nivel en el dibujo para comprobarlas. En el siguiente vídeo veremos un nuevo sistema automático para calcular y dibujar los puntos más bajos, o sea, el terreno, en toda la finca generando una malla con una sola orden, con lo que no tendrás que dibujar punto a punto, pero sí tendrás que realizar un proceso de edición posterior para corregir pequeños detalles en la triangulación.